Bienvenidos, me es grato informarles que el equipo número 4 les estará explicando todo lo relacionado con la etapa 2 de comprensión y expresión lingüística avanzada. Tradicionalmente se habla de 4 destrezas lingüísticas, que es la comprensión lectora, la comprensión auditiva, la expresión oral y la expresión escrita. Pero en esta etapa solo nos centraremos en la expresión oral. Esta va mucho más allá de la pronunciación, del léxico y de la lengua materna. Es necesario utilizar bien el lenguaje para hacer llegar bien nuestras ideas. Esto quiere decir cómo lo vamos a hacer llegar y a quién se lo queremos hacer llegar. También es necesario conocer los dos tipos de expresiones, la expresión oral espontánea y la expresión oral reflexiva. La expresión oral espontánea es la más común, es también llamada la cotidiana, debido a que es la que podemos utilizar cuando, por ejemplo, hablamos con nuestros amigos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, etc. En esta es necesario el uso de movimientos, de ademanes, de expresión de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Esto para comprender mejor el mensaje que se quiere transmitir. Es muy común que en esta se utilicen metáforas coloquiales, muletillas como bueno, o sea, apócopes, que es acortar la palabra, por ejemplo, na para decir nada, o pa para decir nada. También hay frases de introducción, de cierre, de transición, interrogaciones, entre otras cosas. Después de esta viene la expresión oral reflexiva, que esta es un discurso mucho más elaborado que intenta persuadir al oyente. Esta está dividida en 4 tipos de expresiones: en la descripción, la narración, la argumentación y el diálogo. Vamos a empezar con la descripción. La descripción es básicamente hablar sobre cómo es un objeto, una persona, un animal o un lugar. Esta refiriéndose a sus cualidades, ya sea físicas, intelectuales, entre otras cosas. Y normalmente la descripción está presente en los textos científicos, por ejemplo, para describir una enfermedad, una planta, o describir o ponerle el significado a las palabras. También está en los técnicos o en los informativos, por ejemplo, para describir cómo estuvo el evento de tal organización, para describir un producto o cómo se utilizan. Y por último, en los textos literarios, que por ejemplo es para describir a los personajes, si es alto, si es chaparro, cabeza redonda, ojos grandes, etc. O también para describir los lugares y el contexto. Normalmente en la descripción se utilizan adjetivos calificativos y comparaciones. En esta escasean muchísimo los verbos, pero también podemos encontrar metáforas. Un ejemplo de comparación es su cabello como el sol, o ojos verdes esmeralda, esa sería una metáfora. Después sigue la narración, que es un relato que puede ser oral o escrito, y este es necesario que sea contado de manera real y creíble. La narración está estructurada en 3 partes: el planteamiento, que es la parte inicial, en donde se exponen los personajes, el tema, el lugar, el contexto, entre otras cosas. Después de esto viene el nudo o el desarrollo, que pues básicamente es donde se desarrolla la historia y se explica muchísimo mejor y propiamente el tema de esta. Por último, se llega al desenlace, que es el final de nuestra historia, que es en donde normalmente se resuelven todos los problemas de estos. Hay diferentes tipos de narradores también, por ejemplo, en primera persona, en segunda persona o en tercera. También el narrador puede ser un personaje, un testigo u omnisciente. Esto quiere decir que conoce toda la historia. Normalmente los recursos lingüísticos utilizados son los verbos en presente o en pasado. En esta no hay tantos adjetivos calificativos, pero abundan los adverbios de tiempo y de lugar. Después de esto tenemos la argumentación. La argumentación es un tipo de texto o de expresión que intenta persuadir al oyente o al lector. Esto mediante razonamientos. Básicamente es defender una opinión. Este mismo también tiene propia estructura. Y la primera es la tesis. La tesis es la idea principal de todo el tema. Después sigue el cuerpo de la argumentación. Este intenta defender la tesis o la idea principal.
laboral. Esto mediante gráficas, imágenes, citas de autores, entre otras cosas. Después, y por último, llega la conclusión de este mismo, que ésta toma información del cuerpo para así obtener una conclusión que defienda la tesis. En esta es muy común que el lenguaje sea muy técnico, oculto o incluso hasta científico. Y por último tenemos el diálogo, que es pues básicamente la distribución o expresión de ideas, ya sea entre dos personas o incluso más. Esta normalmente es desarrollada de manera oral y si acaso es escrita es normalmente en textos literarios como son las novelas o cuentos. Así, sin más, doy como concluido el primer tema de la etapa 2, concluyendo y afirmando que es necesario y verídico aprender a manejar las diferentes destrezas lingüísticas, no solo la oral, debido a que estas son una gran herramienta para el desarrollo personal y laboral de cada uno. Así, sin más. Funciones del comunicador. Entendemos por comunicador a la persona que, independientemente de su perfil personal o laboral, está cumpliendo con un rol. Por ejemplo, yo cumplo en la escuela el rol del estudiante. En la casa cumplo el rol de hija, hermana y en ocasiones de madre, ya que cuido a mis hermanos, llevo a la escuela, les doy de comer, lavo la ropa, entre otras cosas, mientras mi madre no está. También cumplo el rol de amiga, de compañera. Entonces, estos roles son en base a 5 funciones que son descritas en el libro de Comunicación Oral, un enfoque racional de Zacharis y Coleman. Esas 5 funciones vendrían siendo la función lingüística, la función social, la función simbólica, la cultural y la organizativa. En este caso, yo les vengo a explicar las primeras 3. La función lingüística. La función lingüística es aquella que puede transmitir un mensaje, ya sea con un lenguaje formal, informal, especializado, entre otros. Un ejemplo de esto puede ser de que cuando tú recibes una beca universitaria para irte a estudiar al extranjero, no vas a ir con tus papás a decirles de una manera corta, una manera muy informal. Tú vas a tener que estar preparado porque también ellos te tienen que apoyar en esta decisión tan importante. Otro ejemplo puede ser que la maestra se dirige a sus alumnos con un lenguaje estándar, ya que también debe de crear un ambiente de confianza con sus alumnos y los alumnos con la maestra. La función social. En esta función se pueden desempeñar dependiendo de la religión, estatus social, entre otros. Por ejemplo, en la fiesta de graduación, si es organizada por tus padres, va a ser muy diferente a que si la organizan los estudiantes o la misma administración académica. Otro ejemplo de esto sería la pedida de mano. La pedida de mano, en ocasiones tienes que preparar un discurso ya que los suegros pueden ser muy estrictos y van a esperar mucho de ti. Entonces, yo quiero platicar, en este caso, cómo mi papá le pidió la mano a mi mamá. Mi mamá viene de una provincia en San Luis Potosí, muy pequeña. Entonces, mi papá tuvo que viajar 7 u 8 horas hasta allá a casa de mi mamá a ver a mis abuelos maternos. Entonces, al llegar a este ejido, era como un tipo rancho. Entonces llegó y pues allá todo el mundo suele tener algún arma para defenderse, ya que pues no frecuenta mucho el gobierno esas localidades. Entonces, al llegar mi papá, como nunca había ido, mi abuelo se asustó al verlo y le apuntó con una pistola. Entonces mi papá retrocedió un poco y ya fue ahí fue cuando mi tío se acercó con mi papá y ya pudieron entrar a la casa y a mi tío le pudo explicar a mi abuelo que pues era el novio de mi mamá y que venía a pedir la mano, aunque mi papá un poquito se estaba arrepintiendo. Entonces, ahí hicieron una boda en el ejido, en el propio ejido, y otra boda aquí en la ciudad, para que ambas familias pudieran convivir con ese hermoso momento. Otra función sería la simbólica.
La simbólica es a base de lo que comúnmente conocemos como emojis. Estos emojis se pueden ver en WhatsApp, Facebook y entre otras aplicaciones. En, en la función simbólica también podemos hacer, por ejemplo, si tú ves un letrero que dice ropa, si lo ves de color azul es ropa masculina y si lo ves de color rosa es ropa de niña. Entonces, así es como la sociedad ha complementado esos colores, el azul con el hombre y el rosa con la mujer. Esos son símbolos que la sociedad hemos aceptado, que actualmente pues ya se está haciendo un movimiento, haciendo varios movimientos mundialmente para que no generalicen de que todo lo azul es de hombres y todo lo rosa es de mujer, pero sin embargo en el paso de los tiempos hemos aceptado como sociedad esos colores con esa representación. Otra representación, por ejemplo, serían los emojis, como ya venía contando. Los emojis o emoticones se expresan como una carita feliz, expresando la felicidad, una carita triste, expresando la tristeza, una carita con ojos de corazón, expresando que estás enamorado, entre otras. También, otro símbolo que yo quisiera compartirles es el Asperger. Mi hermano es Asperger. Esto es como un autismo, pero de un bajo nivel. Sin embargo, se le dificulta y tiene rasgos notables de esta caracterización. En este caso, el moño con rompecabezas de arco iris son, o sea, una pieza azul, una pieza amarilla, una pieza verde, una pieza naranja. Un rompecabezas armado con piezas de colores es en un moño, en forma de un moño, es símbolo del Asperger o el autismo. En otros casos, el moño negro significa duelo o si duelo por la muerte de algún personaje importante o sin embargo de algún familiar. El moño rosa significa cáncer de mama. El moño azul significa cáncer de próstata en los hombres. Eso también tiene que ver con el letrero de ropa, ¿no? El letrero azul, el letrero rosa, el moño azul, el moño rosa. Esos son símbolos que la sociedad ha aceptado ahorita. Podemos concluir a todo esto de que las funciones de comunicador están presentes en toda la vida. Al estar en casa estás cumpliendo con roles. Los roles son, en este caso, no recuerdo si les platiqué, el rol es un conjunto de expectativas que tú cumples en la sociedad. Si eres hija debes de obedecer a tus padres. Si eres hermana debes de convivir con tus hermanos. Si eres estudiante, a lo que vas, a poner atención en las clases. Si cumples un rol de maestro, por ejemplo, tienes que dar la clase, estar al pendiente de tus alumnos y que estén prestando atención y comprendan los temas. En otro caso, si eres conferencista, debes de hacer que las personas estén interesadas en lo que estás platicando, entre otras cosas. Así es como nosotros cumplimos con las funciones simbólicas, lingüísticas y sociales. En el siguiente corto, mi compañera les va a platicar de las siguientes dos, que vendrían siendo sociales y organizativas. La función cultural del comunicador. Esta función nos permite valorar las diferentes culturas que hay alrededor del mundo. La comunicación es por excelencia la mejor manera de transmitir valores, costumbres, hábitos, todo lo que conforma una cultura en general. Esta función nos permite apreciar las diferencias y similitudes de culturas y costumbres que hay alrededor del mundo. Podríamos dar, por ejemplo, el Día de Muertos, que se celebra en nuestro país, con el que queremos comunicar y dar a conocer el querer, venerar y recordar a nuestros difuntos. Función organizativa del comunicador. Esta función promueve la interacción y la transmisión de información entre todos los elementos que integran una estructura social. Es a través de la comunicación como se ordenan los individuos de acuerdo con puestos y jerarquías. De igual manera, se generan y asignan roles en una empresa o sistema social. Podemos poner como ejemplos las reglas o normas de una familia que se dan de manera descendente, o sea, los padres dan o heredan información a los hijos. De igual manera pasa en una empresa o en una escuela. Las autoridades mayores entregan la información a las menores y a las que siguen de esas consecutivamente.
Ok. Escucha activa. Es una estrategia basada en el trabajo de Carl Rogers, un psicoterapeuta cuyo aporte más importante fue el enfoque humanista a la psicología. Esta es una estrategia de comunicación que le demuestra al hablante que el oyente realmente lo está escuchando y por consiguiente entendiendo, por lo que la escucha activa no solo es la habilidad de entender las expresiones orales, sino los sentimientos y las ideas que se están transmitiendo en lo que se está diciendo. Aprender a escuchar es mucho más difícil que aprender a hablar. Y para tener una comunicación eficaz, la escucha activa es un elemento primordial. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Palacios, del equipo número 5 del Salón 404 y hoy le voy a hablar sobre las habilidades comunicativas verbales. Estas ayudan a que el hombre pueda expresarse más allá de sí mismo y también que adquiera conciencia de él, de las personas que lo rodean y del mundo que lo rodea. Aparte de esto, debes de tener 4 habilidades básicas que son escribir, leer, hablar y escuchar. Si dominas estas 4 habilidades, podrás comunicarte de manera efectiva en cualquier situación que se te presente. Puede ser cuando viene un amigo, cuando haces una presentación, cuando hablas con tus padres. Aparte de esto, la habilidad verbales tiene unas características que son 3. La expresividad, que trata del tono o de la calidez que le das a las palabras al momento de hablar. Y aparte de los gestos que utilizas con las manos, con la cabeza y así. El siguiente es la asertividad, que la versatilidad trata de que justo en el momento en que se ocupa una idea tú la presentas de manera que sea honesta, clara y coherente, o sea que sea como que indicada para el momento. Y la última es el vocabulario, que debe ser claro, conciso, que sea dependiendo al público que le hablas, porque no puedes hablarle a un grupo de gente que no va a entender, que no es culta, pues con un lenguaje culto, es a lo que me refiero. Y aparte de eso, hay uno que se llaman los requisitos, que para los requisitos trata que, o sea, los requisitos para que la habilidad sea efectiva significa que tienes que tener preparación de la clase, conocimiento de lo que vas a hablar, porque al momento que si no tienes conocimiento no vas a sonar seguro de lo que dices, entonces la gente no va a creer o no va a entender lo que explicas. Aparte de todo esto, las habilidades comunicativas verbales representan el 7% del mensaje que das. Significa que si no lo haces de manera correcta, el mensaje no se va a entender, no va a servir nada, va a ser un ejercicio fracasado. Entonces, en conclusión, esta habilidad es muy importante que la sigas con todos los pasos y correctamente, porque si no, pues no va a servir de nada. Muchas gracias.